Buenas noches, bienvenidos una vez más a Palabra de Honor. Hoy vamos a tener un programa que va a estar centrado, no digo exclusivamente, pero con mucho énfasis en el tema económico. Tanto mi editorial como el de Eduardo van a versar sobre cosas vinculadas a la economía y nuestro invitado es un economista, es el doctor Sosa Navarro, Ramiro Sosa Navarro, doctor en economía y actualmente director del Instituto de Investigaciones Económicas de la Bolsa de Comercio de Córdoba, que acaba además de publicar un libro que se llama Globalización, Crisis y Desconcierto. Vamos a conversar con él, obviamente, también de temas económicos. No se asusten por los temas económicos, porque como siempre, nosotros vamos a hacer especial hincapié en la parte conceptual. Y la invitación del doctor de la Bolsa de Comercio obedece a una razón interesantísima. Es doctor en economía, él obtuvo su título en Francia, pero el tema del doctorado es el default de la Argentina del año 2001, de manera tal que el doctor Sosa Navarro es un especialista en los problemas que estamos viviendo o que vamos a vivir nosotros en el país en estas épocas. De manera tal que recomiendo específicamente su participación. Como les adelanté, voy a abordar temas que tocan fundamentalmente lo económico, pero desde la siguiente perspectiva. Me interesa que empecemos a hablar de cuál va a ser el país que le va a tocar administrar a quien asuma la presidencia de la nación y quienes asuman los distintos cargos en los poderes del Estado que se renuevan a partir de diciembre del año 2015, es decir, cuando se termine el ciclo kirchnerista. Para ello, creo que lo primero es establecer los diagnósticos, claro. Los médicos tenemos absolutamente claridad de que lo primero que tenemos que hacer con el paciente es diagnosticar qué padece y para de ahí en más pensar cuál es la terapéutica adecuada. En estas cosas yo creo que hay que proceder de la misma manera. Primero tener bien clara cuál es la situación del país para a partir de ahí empezar a pensar en las soluciones. Y yo creo que hay que instar a que, habida cuenta de que se ha acelerado el proceso porque ya hay a un año casi medio de la asunción de las nuevas autoridades una campaña electoral lanzada con precandidatos a presidente, etcétera, que hasta salen a recorrer el país llevando su postulación. Creo que es necesario que los instemos a que ellos nos hablen de cuáles son sus proyectos, qué piensan hacer con cada uno de los problemas que nos aquejan y cuáles son las soluciones que a su juicio deben aplicarse. De manera que empecemos por el análisis de situación de lo que pasa hoy en la Argentina. Si bien los datos estadísticos de nuestro propio país, del INDEC, no son creíbles, sabemos que están totalmente falseados, tenemos sí otros que vienen del exterior o vienen hechos aquí por instituciones que son confiables, instituciones serias, instituciones que no están al servicio de una causa político-electoral. Uno de los temas más importantes, ya lo sabemos y lo padecemos cotidianamente, es la inflación. Pero la mala noticia es que las últimas estadísticas sitúan a la Argentina en el segundo lugar en el mundo en la tasa de inflación anual, detrás de Venezuela. Venezuela ha superado ya el 60% y la Argentina está muy próxima al 40% anual. Segundos, es decir, estamos en el podio de los países con más inflación en el mundo. Pero a eso se suma que también estamos padeciendo una recesión. Para los economistas, la recesión se da cuando hay 2 trimestres consecutivos con caída de la actividad productiva, es decir, con caída del Producto Bruto Interno. Y ya los argentinos hemos padecido esa situación. Según el propio INDEC, en esto no necesitamos buscar encuestas o estudios hechos por otras instituciones, el propio INDEC confiesa
que el último trimestre del año 2013 arrojó una caída del Producto Bruto Interno del 0,5% y el primer trimestre del año en curso una caída del 0,8%. Es decir, estamos en esa combinación trágica y terrible que es el temor de toda economía, que es inflación con recesión, lo que suele llamarse estanflación, estancamiento con inflación. Si nosotros vemos, por ejemplo, por el lado de la inversión interna y la inversión extranjera, realmente también la caída es notable. Bueno, la capacidad de inversión de la Argentina es muy pobre en este momento y las inversiones externas, las llamadas inversiones exteriores directas, las IED, también han tenido una caída extraordinaria. Han caído el 32% en el año 2013. Es decir, estamos recibiendo de las inversiones extranjeras que de toda la región, es decir, Latinoamérica y el Caribe, estamos recibiendo apenas el 5%. La Argentina solo recibe ese porcentaje tan pequeño, según nos dice el CEPAL, que es la Comisión Económica para América Latina y el Caribe. El clima de negocios es sumamente negativo, no hay credibilidad, no hay confianza, no hay instituciones serias, no hay seguridad jurídica, de manera de que el clima no es precisamente propicio para que la actividad económica tenga desde ese punto de vista un impulso. La presión fiscal no tiene precedentes en nuestro país, es la más alta de América Latina lejos y con una estructura manifiestamente regresiva, ya que está sobre todo centrada en los impuestos que pagamos todos, no los que pagan los que más tienen, que podría considerarse una situación progresista, no, es recesiva totalmente. Hay los impuestos regresivos, es decir, aquellos que a todos nos afectan, los más pobres incluidos, como puede ser el impuesto al valor agregado, son los que más pesos tienen. Fíjense que hay instituciones que han hecho estudios sobre esto y las menciono. La OCDE, la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico, la CEPAL, que acabo de mencionar, y el CIAT, el Centro Interamericano de Administraciones Tributarias, cuya presidencia en este momento tiene el jefe de la AFIP, Ricardo Echegaray, es decir, que no podemos pensar que es una institución de estas perversas del imperio que nos quieren hacer daño y que están pensando cómo perjudicarnos. Nos dicen que en 1990 la presión fiscal de la Argentina era del 16,1% sobre el PBI. En la crisis del año 2001 llegó al 20,1%. En ese momento era un récord, pues en este momento, a fines del 2013, llegó al 40%. Es decir, duplicó la presión fiscal de la crisis del 2001. Y a eso hay que sumarle, porque no están computados la inflación, que el impuesto inflacionario, que a todos nos afecta porque le quita valor al dinero que tenemos en el bolsillo, sobre todo para los que viven de ingresos fijos, de un sueldo, y además los aportes previsionales que son muy altos y también van al gobierno, porque se ha hecho cargo de lo que eran las FJP y el gobierno se está valiendo de los recursos de la ANSES para financiar sus políticas. El Estado Nacional, para colmo, según el estudio de Juan José Llach, se queda con el 84,4% de toda la recaudación del país, el 84,4%, y nos llamamos un país federal. Y además invierte en la ciudad de Buenos Aires y sus alrededores casi el 70% de esos recursos con los cuales se queda. Entonces nos podemos dar cuenta por qué hay hambre, hay situaciones realmente de miseria en provincias como Chaco, Formosa, Catamarca, Santiago del Estero y hasta en Tucumán, donde ha habido niños que han muerto de inanición. Pero a esto se suma que ese gasto es ineficiente, es decir, no es un gasto que se traduzca en prestaciones realmente útiles para la sociedad, que promuevan socialmente a las clases más desposeídas en absoluto. Se destina, fíjese, para ver una sola cosa, se destina más dinero al fútbol para todos que al control del narcotráfico. Y ahí es donde vemos las consecuencias, ¿no? Es un tema del cual nos vamos a ocupar en su momento. La desocupación. Hoy lunes 8 de septiembre, en Córdoba hay 3.550 operarios suspendidos en las terminales automotrices. Fiat, Iveco y Volkswagen están suspendiendo a obreros porque no están en condiciones de seguir produciendo por la caída de la actividad económica. Fíjense ustedes, por ejemplo, la caída de los automóviles, de la venta de automóviles, ha sido de un 25% desde el mes de enero hasta el mes de agosto, es decir, en los primeros 8 meses del año. La conflictividad social ya la estamos viendo todos los días en la calle, y a eso se suma la próxima sanción de la ley de abastecimiento,
y de otras leyes que creo, lo vamos a conversar con Sosa Navarro, que creo que no van a ayudar precisamente a revertir esta situación. La competitividad. Hemos visto en los medios de difusión un informe hecho por el Foro Económico Mundial, llamado Foro de Davos en Suiza, que se junta todos los años, que nos coloca a la Argentina en una situación realmente lamentable. De 144 países estudiados, el índice de competitividad global muestra a la Argentina en el lugar 104, 104 de 144. Y cuando empezamos a discriminar los distintos ítems, nos encontramos que en corrupción estamos en el número 139, en ineficiencia del gobierno 142, los antepenúltimos, 143 en desvíos de fondos públicos y en favoritismo, 142 en despilfarro del gasto público, 135 en transparencia de políticas públicas y 127 en pago de sobornos y en independencia de la justicia. Esta es la situación muy a grosso modo y en forma muy gruesa de la Argentina con que se va a enfrentar el gobierno que asume en el año 2015. Esta es la situación que tenemos que exigirles, repito, a los candidatos y precandidatos que nos digan cómo piensan enfrentar y resolver, porque de lo contrario vamos a tener más de lo mismo y podremos tener un cierto periodo, ese periodo de bonanza que suele seguir a la asunción de nuevas autoridades porque se ha depositado confianza y en poco tiempo más volveremos a esta situación o a otra peor. Morecia Allende, Ibáñez Padilla, Administración de Propiedades y Consorcios. Claridad y confiabilidad. Morecia Allende, Ibáñez Padilla. Centro Tomografía Computada Córdoba Sociedad Anónima. Instituto Ulton, líder en diagnóstico por imágenes. Primer instituto de cirugía ambulatoria mínimamente invasiva del interior del país. Avenida Vélez Arfiel 562, Córdoba, Argentina. Teléfono 0351-426-7700. Ahora comprar tu auto es una experiencia única. Llegó AutoCity, un nuevo espacio con 0 kilómetros, usados, pista de prueba y área de servicios. AutoCity, los autos evolucionan. El lugar donde encontrarlos también. Prudencio, estamos. Ramiro, bienvenido a Palabra de Honor. Es un gusto tenerte aquí. Igualmente, muchas gracias por la invitación. Gracias a ustedes. Bueno, Ramiro, vos has escuchado lo que yo he dicho en mi editorial, he dado algunos números como para tener una idea de cuál es la situación, en dónde estamos pisando. En lo que quería preguntarte en primer lugar es, de acuerdo a esta situación en la que estamos viviendo, a tu juicio, ¿las acciones que está emprendiendo el gobierno están encaminadas a revertir esta situación o están más bien haciendo peligrar que se ahonde y se profundice? No, el gobierno tenía claro qué es lo que tenía que hacer para revertir esta situación, que era traer plata del exterior. Normalmente esta situación que nos encontramos, que es la que usted bien describió, que es una inflación con recesión, normalmente lo que hace cualquier gobierno es llevar a cabo medidas estructurales, medidas de fondo, para que cambien el clima de negocio que usted describía que no es bueno. Pero todas esas medidas obviamente que llevan tiempo, hay un balance, tiene algún costo al momento de instrumentarlo y maduran en el tiempo. Y este gobierno, como no tiene otro horizonte político, todas esas reformas estructurales las decidió pasar para el próximo gobierno. Y apeló a medidas de corto plazo, que son básicamente coyunturales, que son, por ejemplo, ir a buscar dólares afuera para financiar el gasto público y con eso tratar de relanzar la economía. Para eso tuvo que recomponer las relaciones con el exterior, arregló con el CIADI, con el Club de París, con Repsol, hasta que se topó con un traspié con los fondos buitres, y ahí es como hemos quedado de alguna manera entrampado porque, digamos, acceso a los mercados de capitales no tenemos
Y esto es lo que nos está llevando a que la situación, digamos, desmejore en el sentido de que nosotros no vemos un piso en la caída de lo que es el nivel de actividad. Doctor Sosa Navarro, una pregunta conceptual. Usted se ha doctorado con el tema default del año 2001, ¿cierto? Exactamente. Ese es el motivo de nuestra invitación, no es otro que ese. Con el estudio que usted hizo al respecto, ¿qué opinión tiene sobre el default de los países? Porque una quiebra de una empresa privada es muy clara de entender, ¿cierto? Una empresa tiene 100 y debe 1000, llama a las personas con quien tiene los compromisos y le dice, señores, ¿cómo quieren que arreglemos? Pero un país quiebra. ¿Qué pasó en la Argentina en el 2001 que dijo no voy a pagar? Todo el Congreso festejó esa decisión y después entró un chorro de dinero como nunca en la historia de la República había ocurrido. Quiero su opinión al respecto. Bueno, el default, el problema que hubo de deuda en el 2001 es muy distinto al que hay ahora. En aquel entonces sí era como usted decía, había un volumen de deuda que el gobierno no podía pagar, tenía un problema de solvencia, tenía un problema de liquidez, el monto de la deuda era mucha, él no tenía la plata. Hoy es muy distinta la situación, los acreedores de nuestras deudas no están cobrando. Argentina, por más que le gire los fondos, estos fondos son congelados y nunca se acreditan las cuentas de los acreedores. Y el riesgo que tenemos es que tenemos una situación de cesación de que no pueden cobrar, pero es una cuestión netamente instrumental, jurídica o política. Lo que hay que tener en cuenta en la actualidad es que de no solucionarse rápidamente ese problema podemos terminar no con los efectos devastadores que hubo en el 2001, pero podemos terminar en una situación donde esta crisis de deuda termina siendo de solvencia y que ya no se pueda pagar y que haya que entrar en nuevas reestructuraciones. ¿Usted podría describir qué le ocurriría a la Argentina si entra en un default permanente, asumido y permanente? Si entra en un default, lo que podría pasar es que vamos a marcar un poquito la cancha para que la gente se ubique. En el 2001, como usted bien dijo, dejamos de pagar a nuestros acreedores. Entonces, todo eso entró en cesación de pago. Se reestructuró la deuda casi con el 93% de esa deuda y quedó un 7% afuera. De ese 7%, un pequeño grupo hizo juicio y son lo que llamamos fondos buitres. El problema es que los que reestructuraron su deuda hoy no están pudiendo cobrar, entonces ellos tienen derecho a decir, bueno, como usted no me está pagando los intereses, páguenme el 100% del capital ahora. Todo eso serían 35.000 millones de dólares. Hoy las reservas son menos de 29.000 millones de dólares. Entonces, por no pagarle, ellos tienen derecho a exigir que le paguemos todo el capital que está reprogramado hasta el 2036, 2038, que le tengan que pagar todos juntos. Como ocurre también en una empresa, usted reestructura una deuda y tiene 90 días de mora en el caso de una deuda, el acreedor puede decir, bueno, páguenme el 100% del capital que está reestructurado. Acá pasa exactamente lo mismo. Bueno, eso nos llevaría otra vez a foja cero, digamos, a tener que reestructurar toda esa deuda. Lo cual sería muy penoso porque las reestructuraciones de 2005 y de 2010 que se hicieron fueron muy favorables para Argentina. Entonces, además de ser una situación que va a complicar mucho la actividad económica, porque si usted entra en cesación de pago con esa gente, el país no tiene financiamiento, por ejemplo, para las importaciones. El 75% de las importaciones son con operaciones e instrumentos financieros. Y usted sabe que, como usted decía, por ejemplo, las automotrices están paradas porque no pueden, entre otras cosas, importar. Entonces, eso deterioraría el nivel de actividad, digamos. Sería, evidentemente, un problema grave que entramos en ese default. Vos dices que las reestructuraciones de la deuda del año 2005 y 2010 fueron exitosas. Ahora, hoy estamos viendo sus falencias, sus debilidades, porque introdujeron la cláusula Rufo, introdujeron los tribunales de Nueva York como jueces en el caso del litigio, no pusieron cláusulas que permitieran obligar a todos los acreedores, como ocurre en una quiebra de una empresa privada, como ustedes ponían de ejemplo, en el caso de que una mayoría importante accediera. Es decir, hoy estamos padeciendo precisamente los graves errores cometidos en esas reestructuraciones, ¿no? Está perfecto, exactamente. Es así como usted dice. Como yo le digo que fue muy exitosa, obviamente, ¿por qué es exitosa? Pues se lograron grandes quitas de capital. El 25%. Se reconoció solo el 25%, claro. Hubo quita del 70% del capital, del interés, y se consiguió reprogramar hasta 2036 y 2038. En ese punto de vista fue
un éxito. Ahora, como usted bien dice, obviamente nada es mágico, nada es magia, digamos. O sea, fue un éxito desde ese punto de vista financiero porque hubo concesiones en otros aspectos, como los que usted nombró. Lo que pasa es que si uno hizo esas concesiones para obtener determinado beneficio, había que manejarse sabiendo cómo iba a hacer eso. El hecho de escoger los tribunales de Nueva York, fíjese, hoy el gobierno hizo un proyecto de ley para cambiar el domicilio de pago, no va a tener prácticamente adhesión ese proyecto de ley. O sea, los inversores internacionales quieren estar bajo su propia jurisdicción, no sobre la jurisdicción argentina. O sea que para hacer eso, evidentemente estamos obligados a pasar por ahí. Sobre la cláusula Rufo que usted menciona, bueno, eso fue una concesión, pero habría que haberlo manejado prudentemente. Lo que pasa es que hubo un 7% de la gente que no entró en el canje y después el gobierno le puso una ley cerrojo. Entonces le dijo, a usted no les voy a pagar más. Eso solo se puede decir justamente bajo jurisdicción nacional. Uno en una jurisdicción norteamericana o en una cultura anglosajona, usted no puede pedir prestado plata y decirle a usted no le pago más, por más que usted considere que el acreedor es un sátrapa. Pero no cualquiera sea la jurisdicción, siempre usted es una tiene acción que, moralmente muy repudiable, porque negar la deuda. Perfecto, exactamente. Bueno, entonces en eso estamos de acuerdo. Ahí empezó el juicio. Entonces, ¿qué dijeron los que quedaron afuera? Hay una cláusula llamada par y paso. Me dice, a mí me tienen que tratar por igual. ¿Cómo van a decir que a mí no me van a pagar? Y ahí empezó todo este juicio. Y el gobierno se manejó bajo jurisdicción norteamericana como si estuviera bajo jurisdicción nacional, en todo el manejo que hizo posteriormente. La diferencia es que cuando uno se maneja bajo jurisdicción extranjera, la asimetría de poder y las negociaciones siempre están a favor de la otra persona. Entonces, habría que haber sido políticamente mucho más prudente en cómo se manejó. Obviamente que la sentencia del juez Grisa es muy dura para Argentina, pero es porque Argentina tuvo una posición radicalizada en esa negociación, en un esquema donde no está tranqueras adentro, no está adentro del país, está afuera, donde las asimetrías en las negociaciones del poder están a favor de los extranjeros. Y Griesa no es Ollarvide. Exactamente, Griesa no es Ollarvide. Y bueno, después se habrán hecho especulaciones de tipo política que exceden mi análisis económico, pero vale decirlo porque es de público conocimiento. Muchos pensaron que Obama, porque era demócrata, nos iba a ayudar. Pero digamos, un planteo muy argentino. Claro, el claro. Presidente se va a ocupar de hacer que el juez falle a favor. Claro, sí. Y que además, convengamos algo, la política exterior argentina no era pro Estados Unidos, fue una historia, una política exterior más vinculada a Venezuela, Chávez, a Ahmadinejad, Irán, entonces tampoco hubo señal. Pero más allá de esas apreciaciones políticas, hay que reconocer que en mi opinión, hubo un manejo político imprudente. Entonces, la culpa no es de la cláusula Rufo, me parece es cómo se manejó después esa situación. Doctor, como yo tengo la sospecha personal de que el problema de Cristina no es la cláusula Rufo, que vence muy pronto, sino que el problema de Cristina es pagarle a los buitres, y creo que no le va a pagar. Yo querría que usted le explique a nuestra teleaudiencia qué le va a pasar a la Argentina y fundamentalmente a los ciudadanos que viven en este país si este default pasa a ser permanente. Es decir, ¿qué le va a ocurrir a la economía personal de la gente que vive en un país que ha perdido el crédito internacional? Bueno, yo preferiría eximirme de semejante escenario, porque sería muy grave volver a entrar en default. Porque yo insisto en que lo haga, porque eso es lo importante que la gente entienda. Bueno, porque la opinión pública de Cristina, en su calidad de gestión, ha crecido. Está bien, pero probablemente eso se va a revertir en las encuestas, porque las decisiones que están tomando le hace muy mal a la economía. Por decirle algo, por ejemplo, un ejemplo. Nuestra estructura productiva depende de las importaciones. Nosotros no producimos todos los bienes intermedios para generar ese PBI que usted mencionaba al principio. Estamos importando. Bueno, se va a dificultar muchísimo la importación de bienes intermedios. ¿Qué porcentaje, digamos, en la industria automotriz, por ejemplo? Bueno, la industria automotriz tiene entre el 60 y el 70% de los insumos son importados. ¿Qué pasaría si no hay más ingresos de insumos importados? Bueno, podría producir más vehículos. En lo que va del año, entre enero y julio, se produjeron 108.000 vehículos menos, que fueron como 23% cayó la producción, con la cantidad, el índice de suspensiones es el más alto desde el año 2009, que fue la crisis financiera internacional. Y ya
hoy son altos los índices en estas condiciones. Si a usted esto me dice, ¿qué pasa si esto se degrada? Evidentemente, hoy claramente tenemos un 2014 mucho mejor que el 2015. Y Brasil no ayuda, ¿no? No, Brasil tiene problemas, no, Brasil tiene problemas estructurales, es un año político, Brasil no nos va a ayudar este año, pero además, más allá de Brasil, de que no nos ayuda, hay otro problema, es que nosotros tuvimos durante mucho tiempo una soja a $500 la tonelada, y el año y ahora vamos a tener que acostumbrarnos a funcionar con una soja de $400 la tonelada. Así que ya no van a entrar dólares como lo hacían antes para poder comprar esos bienes intermedios. Pero además otro tema clave, cuando usted hablaba de la eficiencia del gasto en su editorial, el tema clave es el déficit energético. En el 2013 el déficit fiscal fue prácticamente igual al déficit energético. Se importaron 11.350 millones de dólares de energía. O sea, la energía que se importa, además la paga el Estado. No es que la compre una empresa, la paga el Estado. Fíjese si usted recibe la factura del gas, dice subsidio al gas importado, es porque lo compra el Estado. Doctor, nos queda un minuto. Sí. Yo quiero que usted lo emplee en explicar su libro, comentar su libro, porque ya el tiempo se nos ha terminado. Bueno, mi libro, como usted decía, yo hice el doctorado en lo que fue la crisis del 2001 en Argentina, que Argentina fue un caso emblemático de todas las crisis financieras internacionales que hubo en los países emergentes, y cuando ocurrió la crisis en los Estados Unidos, que después se contagió en Europa, me pareció buena idea escribir un libro. Escribirlo me llevó tiempo porque yo trabajo, y lo pude terminar hace poquito, y coincidió justo con el hecho de que el 30 de julio pasado entramos en cesación de pago con nuestros acreedores. Nombre del libro. Globalización, crisis y desconcierto. ¿Lo ha presentado en Buenos Aires? Lo he presentado en Buenos Aires la semana pasada y próximamente espero presentarlo aquí en ¿Dónde Córdoba. lo va a presentar en Córdoba? En la Bolsa de Comercio de Córdoba. Avísenos, así estamos escuchando su interesante presentación. Por supuesto. Doctor, muchísimas gracias por habernos visitado. Un gusto. Un gusto mío. Moresi Allende, Ibáñez Padilla, Administración de Propiedades y Consorcios. Claridad y confiabilidad. Moresi Allende, Ibáñez Padilla. Centro Tomografía Computada Córdoba Sociedad Anónima. Instituto Ulton, líder en diagnóstico por imágenes. Primer instituto de cirugía ambulatoria mínimamente invasiva del interior del país. Avenida Vélez Arfiel 562, Córdoba, Argentina. Teléfono 0351 426 7700. Ahora comprar tu auto es una experiencia única. Llegó AutoCity, un nuevo espacio con 0 kilómetros, usados, pista de prueba y área de servicios. AutoCity, los autos evolucionan. El lugar donde encontrarlos también. Hoy empezamos con la tercera parte del tema del liberalismo. Habíamos hablado del liberalismo filosófico y habíamos hablado del liberalismo político. Hoy nos toca liberalismo económico, quizás el más difícil de explicar de los tres. ¿Por qué? Porque los términos que usamos están bastardeados. Cuando uno habla de liberalismo económico, la gente que me escucha no va a pensar lo que yo estoy diciendo, de manera tal que va a ser fundamental que yo defina nuevos términos. Y no los voy a definir yo, voy a usar una definición de uno de mis maestros que se llama la economía social de mercado. Pero voy a empezar explicando qué es esto. La economía social de mercado se puede definir explicando 5 conceptos. El primero, fundamental, y si no existe no hay economía de mercado, es la propiedad privada.
Ya hemos hablado de propiedad privada. Si el Estado decide de que el particular no es dueño de sus bienes, se acaba entonces la gestión del mercado. El segundo de los conceptos es la libre empresa. En este caso, la palabra empresa no está utilizada como institución, sino que está utilizada como gestión. La libre empresa, entonces, significa la libre gestión que tiene un particular para buscar honestamente el lucro. La palabra lucro significa ganancia, no ganancia desmedida, significa ganancia, para buscar el lucro con esfuerzo y con riesgo personal. Ahí está la condición, el esfuerzo y el riesgo personal. Todo lo que yo diga en la República Argentina no sucede. Si nosotros tomamos el caso de un empresario contratista de obra pública del sur de la República Argentina, que ha ganado el 94% de las licitaciones de la obra pública, puedo decir, sin analizar ninguno de los pliegos, que ahí no hubo esfuerzo y riesgo personal, porque estadísticamente es imposible que eso ocurra. Eso no es economía social de mercado. Eso es liberalismo de amigos, que es una cosa distinta que no voy a explicar hoy porque todo el mundo la conoce perfectamente. Vamos a la tercera condición entonces para que exista la economía social de mercado. La tercera condición es la competencia leal. Y no estoy hablando de libre competencia, porque la libre competencia es que todos tengan las mismas posibilidades. Estoy hablando de competencia leal, que es un concepto mucho más profundo. Significa que todos tienen las mismas posibilidades, pero no de manera teórica, sino de manera efectiva. Si ustedes han visto el programa de la Nata anoche, esa escuela en la provincia de Formosa, donde esos chiquitos de la comunidad Huichi estaban todos juntos en un aula estudiando, pueden entender que esos niños no tienen ninguna posibilidad de competencia leal con niños de esa misma edad educados en un colegio privado de Córdoba. De manera tal que no es libre competencia, es competencia leal. El segundo factor y el tercero, que es la libre empresa y la competencia leal, generan la maravilla del fenómeno del liberalismo económico. El liberalismo económico cambió las condiciones de la historia de la humanidad. La historia de la humanidad, hasta que apareció el liberalismo económico, tenía una economía de subsistencia. ¿Qué significa esto? Significa que el grueso de la gente trabajaba para pagarse sus gastos mínimos. Por supuesto que había riqueza muy concentrada en los poderosos, pero estoy hablando del grueso de la población. Cuando surge el liberalismo, entonces se cambia riqueza por desarrollo. ¿Saben cuál es la diferencia? La riqueza depende de circunstancias anteriores de privilegio. Yo descubrí una mina, yo soy duque y tengo 10.000 hectáreas en el sur de Inglaterra, o yo de alguna manera poseo conexiones y manejo un statu quo que no se cambia. Eso se llama conservadorismo o conservadurismo, si ustedes quieren. El liberalismo es otra cosa. El conservadorismo lo que hace es proteger el statu quo, y en el statu quo siempre se protege la situación del que está en posición más conveniente. ¿Por qué? Porque son ellos los que tienen el poder. El liberalismo, en cambio, lo que funciona a través de la iniciativa privada y de la competencia, y permite entonces el cambio de posiciones en una estructura de organización que existió en una época, y esa estructura no es estática, sino que es dinámica, está cambiando permanentemente. Vamos a la tercera condición. Los derechos de uno terminan donde empiezan los derechos del otro. Y vamos a la cuarta condición. La cuarta condición es que en un sistema que se basa en la libre competencia, la sociedad en su conjunto debe asistir a aquellos individuos que no pueden competir. Tanto el concepto de propiedad privada, donde se introduce
la Iglesia Católica en una encíclica introduce el concepto de que la propiedad privada tiene un beneficio social que llama función social de la empresa, como esta última condición de proteger a aquellos que no pueden competir, son dos aportes de la Iglesia Católica desde León XIII en adelante que le dan al liberalismo inicial, que puede ser muy frío, le da un cariz humano y entonces ya lo llamamos economía social de mercado, porque y confluyen estas dos escuelas, la económica y la doctrina social de la Iglesia, complementando esta situación. Dos ejemplos. La función social de la propiedad es lo que hace que una persona dueña de $1 millón que son de él, porque son de él, no tiene derecho a quemarlos. Quizás eso no se entienda bien, porque son de él, pero sí se entiende mejor si cambio el $1 millón por una fábrica. Yo, dueño de una fábrica que es mía, el 100% de las acciones, no tengo derecho a quemarla o no tengo derecho a fundirla, entre comillas, a vaciarla, porque esa fábrica tiene una función social que beneficia a toda la comunidad. Primero a los que trabajan en esa fábrica, después a la familia de los que trabajan y por último a la comunidad toda. Y ahora bien, ahora termino con la protección de la sociedad a aquellos que no pueden competir. Y entonces no queda, eso se llama en la doctrina social el principio de subsidiariedad. Y no quedan fuera del sistema. Esa gente tiene que ser protegida por la comunidad toda, a través de planes de protección, no a través de figuras clientelares, que es lo que ocurre en la República Argentina. Por eso tenemos que tener muy en claro que la doctrina social de mercado es un sistema económico que beneficia fundamentalmente a los que menos tienen, que beneficia fundamentalmente a las clases bajas, que beneficia fundamentalmente a aquellos que no tienen poder. El conservadorismo mantiene las estructuras estáticas. El liberalismo genera iniciativa privada y genera competencia. Y entonces ocurren situaciones como esta. El hombre más rico del mundo, ya he puesto el ejemplo varias veces, Bill Gates, hace 30 años o 35 años, no tenía $1 en su cuenta bancaria. ¿Cómo se hizo el hombre más rico del mundo? ¿Quitándole la riqueza a aquellos que no la tienen? No, generando un producto que satisface las necesidades del mercado y que el mercado salió corriendo a comprarlo porque al comprarlo conseguía un beneficio mayor que el dinero que daba a Bill Gates para comprarlo, de manera tal que benefició a la sociedad. Y esa es la maravilla del sistema liberal social de mercado. La economía social de mercado, con libertad verdadera y bien ejecutada, la persona rica beneficia al consumidor, porque para convertirse en rico primero vendiendo su producto o prestando su servicio o en un escenario de libertad en serio, tiene que beneficiar primero al usuario o al cliente, porque si no, ese usuario y ese cliente se va a otro proveedor o a otro fabricante. Tengamos presente esto cuando votemos. Veamos qué gobierno, qué candidatos son aquellos que propugnan la libre competencia en un estado de lealtad competitiva y veamos qué candidatos son los que nos ofrecen nuevamente más estatismo y más populismo. Y entonces decidamos ya con las ideas claras. Y si no decidimos, entonces, queridos amigos, atengámonos a las consecuencias. Palabra de honor. El hombre es un animal de costumbres y nos acostumbramos a todo, hasta las cosas más desagradables. Y a fuerza de verlas cotidianamente, empiezan a formar parte de nuestro paisaje y terminan siendo familiares.
es decir, no nos llaman la atención. La decadencia consiste precisamente en eso, en ver cada día que las cosas están peor que el anterior y acostumbrarnos a ello. Una de las cosas a las que nos hemos acostumbrado los cordobeses desde hace varios años es la presencia en las áreas urbanas, incluso más densificadas, de carros tirados por caballos, que están ocupados por el cirujeo. Claro, uno lo primero que piensa es esa gente, ¿qué opción tiene? No tiene otro trabajo, es decir, los han pauperizado, les han cerrado con malas políticas todas las posibilidades de trabajar en algo que sea más digno y que no les obliga a tener que estar desarrollando una actividad que a todas vistas no es apropiada en una ciudad populosa ni en ningún lado, en los tiempos que corren. Analicemos primero las partes negativas de todo esto, por qué esto no puede existir, y después veamos qué solución hay para esa gente que pueda sustituir este trabajo por otra cosa o por otra forma de hacerlo. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es que la presencia de carros tirados por un caballo en las zonas de alto tránsito y de densidad urbana es un verdadero peligro, un gravísimo peligro. Si ya son un peligro los automóviles, imagínense usted un vehículo que está tirado a tracción a sangre por un animal cuyas reacciones son impredecibles y que no son necesariamente controladas por quien lo conduce. Esto ha dado lugar a accidentes serios. Incluso se los ve andando en avenidas de tránsito rápido, en lugares de altísima densidad de tránsito. Y bueno, esto evidentemente de por sí es una razón por la cual no puede permitirse. Estamos viviendo en el siglo XXI, no podemos tener en nuestras ciudades las calles ocupadas con carros tirados a caballo. La segunda razón es que hay una vulneración de la igualdad ante la ley. Si a mí, que tengo un auto que tiene más de 2 años de antigüedad, me exigen, y está bien que me lo exijan, que yo vaya a hacer todos los años la inspección técnica vehicular para acreditar que mi automóvil no pone en peligro la vida de los demás, porque tiene bien las luces, los frenos, los paragolpes, la suspensión, etcétera, es posible que se permita a alguien que vaya andando en las mismas calles que ando yo con mi inspección técnica, mi ITV, en un carro a caballo que no tiene ni luces, ni guardabarros, ni guardagolpes, ni frenos, ni nada. Entonces, algo está mal. No somos iguales ante la ley. Usted me dirá, él es pobre, pero la solución de la pobreza no es darle al pobre la facultad de violar la ley. Eso es condenarlos a la pobreza perpetua, porque entonces los saca del Estado de Derecho para hacer que el resto de su vida siga siendo siempre un marginado que tiene que vivir al margen de la ley. Esa no es la solución. La tercera razón son las infracciones. Uno ve los carros que están cometiendo todo tipo de infracciones, los ve pasar semáforos en luz roja, los ve andar de contramano, como los he visto yo en Nueva Córdoba, los ve estacionarse en cualquier lado. ¿Y cómo se los puede castigar? ¿Por qué a cualquiera de nosotros se nos puede castigar, aunque en la práctica se hace muy poco, cuando cometemos una infracción? Porque hay una chapa que nos identifica el auto, porque se nos acercan y nos piden el carnet de conductor. ¿Qué se le pide a estos vehículos? ¿Cómo se les puede aplicar una sanción cuando violan la ley y atropellan los derechos de los demás o ponen en peligro la vida ajena? Por otra parte, están manejados casi el 100% por menores de edad. Menores de edad que no se les permite manejar un automóvil, pero sin embargo manejan un caballo. Esto realmente es serio, porque además estos niños están puestos en peligro, porque si se produce un accidente con un carro, el que va en el carro no tiene defensa alguna y seguramente es el que se lleva las peores consecuencias. Por otro lado está el maltrato a los caballos. Hay asociaciones de defensa a los animales que han puesto el énfasis en esto y hemos visto caballos realmente muy golpeados, maltratados, en estado realmente lamentable. Pero también está el tema de los basurales. ¿A dónde tiran la basura? No solo los carros a caballos, también algunos que lo hacen en vehículos a motor. Los tiran en cualquier lado y Córdoba ha visto aparecer de nuevo, después de muchos años que no había basurales a cielo abierto en cualquier lado. Y esto incluso afecta, por último, la imagen de una ciudad que pretende ser turística y que realmente no está dando una imagen que al turista le resulte atractiva. Vamos a ver algunas imágenes, señor director. En primer lugar, vamos a ver algunos carros a caballo para que ustedes vean que están conducidos por menores. Sígalas pasando, señor director, vamos a verla. Otro que está cargado, ahí lleva un montón de cosas, vaya uno a saber qué es lo que son. Vemos otros más.
que está en calles de alta circulación, eso es en una calle de Nueva Córdoba. Ahí está otra criatura, un chico menor que está manejando su carro. Luego vamos a ver cómo los encontramos incluso andando de noche, sin luz. Fíjense ustedes en la foto siguiente, señor director, por favor, vemos un carro que está ya cuando está anocheciendo. Bueno, de noche es imposible sacar fotografías que los muestren porque no salen bien, pero de noche aparecen más carros que durante el día. El estacionamiento, en la foto siguiente vemos, por ejemplo, un carro que está estacionado en doble fila en una calle sumamente concurrida, causando grandes problemas de tránsito y no se le puede hacer absolutamente nada. Y además lo que les decía de los que arrojan basura. He tenido la ocasión de fotografiar, un carro en el momento en que estaba llevando basura a un basural a cielo abierto sobre la avenida, ¿cómo se llama? La avenida que va costeando la vía, el Boulevard Los Andes. Esa foto tomada en Boulevard Los Andes muestra el momento en que están llevando la basura. Y luego podemos ver varias fotos seguidas que nos va a mostrar el director cómo Boulevard Los Andes está convertido en un espantoso basural a cielo abierto. Sígalas pasando, señor director. Y por último, vamos a ver, después de ver todas estas fotos de Boulevard Los Andes, hay uno con un letrero que dice prohibido tirar basura, que obviamente parece una burla. Esta otra está en la avenida Cruz Roja, en la seccional 10ª. Miren ustedes el estado también en que está la basura acumulada al costado de la calle. Y además vemos el problema del cirujeo, lo que les decía, las imágenes de la ciudad. Miren ustedes la imagen de una calle céntrica del área peatonal, que es Trejo, esquina 27 de abril. Miren ustedes las bolsas de basura acumuladas y depositadas allí. Y otra imagen de la esquina de Belgrano y Montevideo, también en la zona céntrica, en donde vemos cómo también se deja la basura y la van acumulando para luego llevarla. Es decir, una imagen que realmente no se condice con una ciudad que tiene pretensiones turísticas. Yo creo que esto es indispensable que se resuelva. Hay una propuesta que me parece interesante. Creo que hay más de no sé cuántos miles de motocicletas y de vehículos que están secuestrados y que los propietarios no han ido a recuperarlos porque no tienen los papeles en regla. Yo creo que la municipalidad debería plantearse el darle un término para que esos vehículos puedan ser asignados a gente que realice estas tareas y que lo puedan hacer en vehículos apropiados, en un carro a caballo. Pero eso sí, controlando, que es lo que hoy no hace, que ni a caballo ni en vehículos a motor se esté depositando basura en los lugares donde no corresponde. Morecia Allende, Ibáñez Padilla, Administración de Propiedades y Consorcios. Claridad y confiabilidad. Morecia Allende, Ibáñez Padilla. Centro Tomografía Computada Córdoba Sociedad Anónima. Instituto Ulton, líder en diagnóstico por imágenes. Primer instituto de cirugía ambulatoria mínimamente invasiva del interior del país. Avenida Vélez Arfiel 562, Córdoba, Argentina. Teléfono 0351 426 7700. Ahora comprar tu auto es una experiencia única. Llegó AutoCity, un nuevo espacio con 0 kilómetros, usados, pista de prueba y área de servicios. AutoCity, los autos evolucionan. El lugar donde encontrarlos también. Bueno, Prudencio, 3 temas en estos breves minutos que nos quedan.
El primero, el comentario del doctor economista invitado por nosotros, cuando le dije, ¿por qué no haces una descripción de lo que ocurriría en un país con default permanente? Y me dijo, y nos dijo, preferiría no hacerla porque sería una estampa tétrica. Me impresionó eso. Y claro, es que lo que pasa es que él sabe que vive en un país que tiene la vocación de matar al mensajero. El que dice con crudeza las cosas que van a ocurrir siempre es mal visto y criticado, aunque ese es el que nos está anunciando lo que tenemos que prevenir. Si lo escucháramos podríamos evitarlo. Bueno, y aprendamos porque hago énfasis en que las encuestas dan que la opinión de Cristina ha aumentado por la protección contra los fondos buitres. Entonces entendamos que si no solucionamos ese problema, en la Argentina va a haber hambre, va a haber llanto y va a correr sangre. Pero hagamos como el economista, pasemos a otro tema. Ollarvide. Yo creo, el juez Ollarvide. Sí, no hay otro. No hay otro. Yo creo que la opinión pública está dando sus frutos o que el Poder Judicial está anticipándose que el Poder Ejecutivo le queda poco, porque esto que ha hecho la Cámara de mandarlo a Ollarvide a analizar toda su gestión es muy importante y me gustaría tu opinión. Sí, yo creo que siempre es positivo. Que se haga justicia incluso con los que tienen que administrarla es positivo, o mejor dicho, con más razón con quien tiene que administrarla. Pero el tema es que yo me he vuelto un poco pesimista con respecto a esto, porque la actitud de muchos jueces, salvando todos los jueces honrados, corajudos y valientes que hay, que son buena cantidad, pero los que no lo son, me da la impresión de que tienen sentencias y decisiones que son favorables a un gobierno que está en ese momento en el poder y les permiten hacer una serie de cosas y pasan por alto los actos de corrupción que cometen. Pero cuando ese gobierno se está yendo, empiezan a desesperarse por mostrar que ellos no estaban apoyando y querer hacer sus cosas bien y procesarlos, etcétera. ¿Por qué? Porque ya están haciendo buena letra para quedar bien con el que viene después, al cual, mientras esté en el poder, le van a consentir y permitir todo. Yo tengo miedo que sea simplemente un cambio de favoritismo, digamos, del objeto del favoritismo de esos malos jueces. Es probable, pero el hecho que se lo investigue Ollarvide en estos casos insostenibles es la punta del iceberg. Cuando se empieza no se sabe cómo termina. Eso es lo que me da a mí un rayo de esperanza. Ojalá, pero me habría gustado que esto se hubiera hecho cuando ya Ollarvide hace muchos años había mostrado de que lo que era capaz. Tercer tema, también se tocó con el doctor, ley de desabastecimiento. A mí me preocupa mucho un comentario que hizo Cristina refiriéndose a las empresas que venden vehículos. Están acaparando los vehículos. ¿Recuerdas ese comentario? Sí, sí. Como diciendo, es obligación de las personas que tienen autos de vender los autos al precio o en la situación que yo impongo. Claro, es decir, yo lo voy a obligar, le está diciendo, a trabajar y producir a pérdida. Fantástico. Realmente va a tener un resultado económico estupendo. Yo no sé si esta señora en algunos momentos su mente no funciona bien y delira o realmente se ha propuesto hacer las cosas totalmente al contrario de lo que debe hacer para dejar el país en estado calamitoso. ¿Cómo puede pensar que obligando a una empresa a producir en contra de sus intereses, es decir, producir a pérdida, va a mejorar la economía y no llevar las empresas a la quiebra? Yo me imagino que los fabricantes de automóviles para ella deben ser unos señores que les encanta ver los automóviles a la intemperie, arruinándose, y mirarlo todos los días para ver cuántos automóviles tienen y no los quieren vender. Realmente es increíble que alguien que piensa y ve las cosas de esa manera esté manejando la economía con un chiquilín arrogante y absolutamente ineficiente y falto de pericia y haciendo las cosas que están haciendo. Realmente es altamente preocupante. Este año y medio que nos queda va a ser realmente una transición trágica para la Argentina. Y un llamado a la ciudadanía, porque nuestras críticas no están orientadas a criticar a la gente. A nosotros no nos gusta criticar, tenemos temas más interesantes para hablar. Prudencio es un historiador y yo soy poeta, me gustaría estar recitando versos. Pero estas críticas se hacen para que aprendamos, primero nosotros y después todos. Fíjense ustedes que esta ley de abastecimiento puede obligar a los empresarios a vender. Puede obligar, no lo creo, pero podría obligar con un gendarme al lado a los empresarios a producir.
pero no pueden obligar nunca a los empresarios a invertir nuevamente. Este no es un concepto mío, lo escuché anoche en un programa, probablemente Hora Clave, de manera tal que los máximos perjudicados con este tema no son los empresarios, es la gente común, porque si no hay nuevas inversiones, no hay nuevos puestos de trabajo, y si no hay nuevos puestos de trabajo, toda la gente nueva que está yendo al mercado laboral no tiene empleo y entonces no va a tener qué hacer por esta decisión de esta señora. Los esperamos entonces el lunes próximo. Si Dios Vamos a quiere. tener un invitado muy interesante que ustedes conocen. Hasta el lunes.